cuantitativas o cualitativas. La intención de un gráfico circular, o el famoso llamado la torta, es identificar o expresar el porcentaje acumulativo de cada uno de los valores de la variable que se está estudiando, ¿sí? Generalmente eso se utiliza para la hora de votación, en los momentos de votación. Se genera un gráfico circular para determinar qué porcentaje de intención de voto tiene un determinado partido o un determinado candidato, ¿sí? Ahora yo voy a generar un gráfico con la base de datos que está en el ejercicio, en la página 55 del libro de estadística, el ejercicio número 2, ¿sí? Estoy ya dentro de la aplicación de Excel y voy a acceder a una hoja o a un libro nuevo de cálculo por ese símbolo más. Acá tienen varias opciones, pero yo voy a dar libro en blanco, ¿sí? Bueno, lo que primero necesitamos este es el entorno de la aplicación de Excel en Android, en el celular, estoy por medio del celular. Tienen ahí muy idéntico la interfaz a lo que lo que se puede acceder por medio de la computadora. Aquí podemos compartir, tenemos para guardar, ¿sí? Que después veremos cómo vamos a guardar para poder publicar una tarea en Classroom. Y antes de tener todo en blanco, las opciones que tenemos aquí abajo son generar otra hoja de cálculo, pero en este caso no vamos a hacerlo todavía. Bueno, lo que primero tenemos que escribir o elaborar es la tabla de frecuencia, ¿sí? Con sus encabezados o con su título, ¿sí? A qué se refiere la base de datos. En este rectángulo que tiene dos circulitos, ¿sí? En vértices opuestos, vamos a ingresar en eso para escribir el título de la base de datos con un doble clic, ¿sí? Con el dedo, claro, en este caso el táctil. Y a partir de ahí ya podemos generar la opción de escribir. Ahí vamos a escribir cobertura de servicio de agua, ¿sí? De eso se trata nuestra variable. En este caso cualitativa es servicio de agua. En nuestro país. Yo no voy a escribir todo, voy a dejarlo solamente con cobertura de servicio de agua. Ese es el título de la base de datos, ¿sí? Bueno, esto tiene que estar, para una mejor estética, tiene que estar centrado o tiene que estar ubicado en una sola columna, ¿sí? En la hoja de cálculo. Entonces, podemos correr, accediendo a uno de los círculos, correr todo y darle opción a lo que escribimos ahí, ¿sí? Ahí. Y en la sección más abajo, en la parte donde está el foquito acá en verde y al lado a la derecha inferior, le damos acceder ahí y tenemos las opciones de inicio, insertar, dibujar, fórmulas, datos, revisar y vista. Estas son las herramientas de la hoja de cálculo, ¿sí? En este caso nosotros solamente vamos a utilizar la parte de inicio y la parte de insertar. En este caso, bueno, una vez estando en la parte de inicio tenemos las opciones en negrita como Word, también nos da la letra cursiva, subrayado, bordes, color relleno, posición de la escritura y combinar y centrar es la opción que yo estoy buscando y eso es lo que voy a dar clic o acceder con el táctil, ¿sí? Combinar y centrar. Bueno, ahí es lo que hace es que combina en una sola fila, ¿sí? Bueno, es como un encabezado. Ahora pasamos a la segunda fila y vamos a ir elaborando la tabla de frecuencia y vamos a escribir nuestra variable. Es cualitativa y se trata de fuente de agua, ¿sí? O sea, las empresas que facilitan ¿cómo le digo? La distribución de agua, ¿sí? Acá también podemos, para no utilizar combinar y centrar, podríamos aumentar el tamaño de la columna, ¿sí? Accediendo o accesando aquí a la letra A y ahí tenemos estas dos barras paralelas
que están más arriba, ahí al lado de la A, podemos aumentar el tamaño de la columna, ¿sí? Para poder dejar lo que escribimos, fuente de agua, en una sola columna, ¿sí? Eso podemos hacer. Podemos achicar un poco más acá, en este caso. Ahí. Ahora pasamos a la siguiente columna, que se trata de porcentaje, ¿sí? Bueno, eso va a quedar solamente en una columna fácilmente. En la columna de al lado podemos, según la tabla de frecuencia que estamos elaborando, acá vamos a escribir medida de ángulo, ¿sí? Damos OK y también podemos agrandar esta columna C para que todo lo que está escrito medida de ángulo quede en una sola columna. Bueno, ahí está. Bueno, ahora vamos a escribir los valores o las posibles variables cualitativas que se refiere a fuente de agua. En el primer caso tenemos a ESAP, ¿sí? En otro tenemos a red privada. En el otro tenemos la fuente de agua pozo con bomba o con motorcito de agua. Bueno, y en el otro tenemos también pozo. En este caso tenemos sin bomba, ¿sí? Y la última opción es otras empresas, otras fuentes de agua que generan la distribución de agua. Bueno, el porcentaje se refiere a la frecuencia porcentual, ¿sí? En clase anterior habíamos calculado la frecuencia relativa, que es dividir la frecuencia absoluta dividido el total, ¿sí? Ahí tenemos la frecuencia relativa y para pasar a la frecuencia porcentual multiplicamos con 100. Acá ya tenemos determinado la frecuencia porcentual y en el primer caso es 37. Para SAP 10. Para red privada 17. Para pozo con bomba y para pozo sin bomba 32, ¿sí? Como ven, automáticamente me generó en la aplicación de Excel un teclado numérico, ¿sí? Para que ¿sí? Se dio cuenta que estoy utilizando la parte numérica, entonces automáticamente me generó un teclado numérico. Vamos a asignarle eso a la aplicación de la ayuda de la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, otros 4. Medida de ángulo. ¿Cómo calculamos la medida de ángulo según la definición para generar gráficos circulares? Tenemos que la frecuencia relativa multiplicar siempre la frecuencia relativa de cada valor de la variable, multiplicar por 360. 360 sería el ángulo total correspondiente al gráfico circular y correspondiente al 100% de los datos, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que el valor de 37 deberíamos de dividir con 100, ¿sí? Y si hacemos la calculadora de esto, para no complicarnos tanto aquí en el Excel y hacer muchos cálculos de una sola vez, entonces 100 dividido 37, perdón, 37 dividido 100 me va a dar 0,37. Entonces esto es lo que voy a escribir aquí. Aquí tenemos la opción en el teclado de la parte numérica, ¿sí? Un teclado con números, y esa es la que yo voy a utilizar ahora para acceder a un cálculo numérico, ¿sí? Entonces ahí tengo ya la posibilidad de acceder al teclado alfanumérico, o sea, numérico. Entonces lo que voy a hacer acá es escribir 0,37 por, el por se identifica con el latedisco que está acá, por 360, ¿sí? Ahí me va a generar, le doy enter acá con la flechita verde que está en la parte derecha inferior. Bueno, ¿qué me faltó acá? Para que interprete la herramienta de Excel la hoja de cálculo, que esto es un cálculo numérico, tengo que ingresar
signo es igual antes, ¿sí? Ahí recién reconoce como una operación. Ahora le voy a dar Enter y me va a calcular. 133 grados corresponde a la variable SAP, o al valor de la fuente de agua, en este caso SAP. Bueno, para la red privada voy a hacer lo mismo. Acá vemos que tenemos 10%, ¿sí? Ese 10% tenemos que pasar a frecuencia relativa, que es lo mismo que dividir 10 con 100. Va a ser 0,01, ¿sí? Perdón, va a ser 0,1, ¿sí? 10% es 0,1 en frecuencia relativa. Entonces eso, antes tengo que escribir el signo es igual, 0,1 por 360. Le doy Enter y me saca el ángulo correspondiente para esa variable. La siguiente va a ser, le doy es igual 0,17 por 360. Enter. 61,2 el grado en ángulos. El ángulo en grados, perdón. Aquí 32 sería, si divido con 100 me va a dar un 0,32 por 360. ¿Sí? Bueno, acá nuevamente me pasé y no incluí el signo es igual. Ahora sí ya puedo obtener el resultado de esa multiplicación. Aquí 4, si yo divido con 100 me va a dar 0, primero voy a ingresar el signo es igual, 0,04, ¿sí? Por 100. Yo lo estoy haciendo acá mentalmente, ustedes para corroborar tienen que hacer con su calculadora y ver que sale 0,04 y multiplicar por, acá tengo que multiplicar por 360, ¿sí? Ahí tengo. Ya generé una tabla de frecuencia que es la que me pide el libro, ¿sí? O la tarea. Bueno, si quiero darle un poco más de estética, puedo elegir todo esto, una mejor presentación, y buscar en las opciones, ¿sí? De inicio tengo estilo de celda para cambiar un poco el dibujo de la tabla, para darle un poco más de color o más énfasis. Entonces escribo estilo de celda o doy la opción y voy a usar una de estas, cualquiera, la que ustedes más quieran. Yo voy a hacerlo en un color azul o gris, 60%. Esa. Bueno, ahí. Y le dio un poquito más de forma a la tabla de frecuencia. Bueno, eso es lo que más cuesta. Para generar un gráfico circular, en el gráfico circular, lo único que yo voy a utilizar, ¿sí? Como dato, ¿cómo es? Sí, dato, es la parte de las variables, ¿sí? Los valores de las variables, que en este caso fuente de agua, esa red privada, pozo con bomba, pozo sin bomba y otros. Y el porcentaje, ¿sí? Una vez que yo tenga eso, le selecciono toda esa sección de datos, esta partecita nomás, esto, ¿sí? 4 filas y 4 columnas. Y voy hasta la parte inferior de la aplicación y busco, acá tengo en inicio, voy hasta insertar, ¿sí? Voy a dar la opción en insertar y ahí tengo tabla, imágenes, formas, cuadrado, recomendado y gráficos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es queremos dibujar o generar un gráfico circular. Entonces vamos hasta la parte de gráficos y ahí tenemos varias opciones. En columna, líneas, circulares, barras, área, mapas, rectángulos y otros más, ¿sí? Entonces vamos a lo que queremos, que en este caso es circular, ¿sí? Y ahí tengo varias opciones. Tengo uno en forma vertical, otro en horizontal, otro en este modelo, ¿sí? Voy a elegir yo el segundo. Si ustedes quieren elegir el primero, está bien. Yo voy a elegir el segundo, que es en forma casi horizontal, y voy a darle clic, acceder. Bueno, ahora bajo esta parte de la herramienta de gráficos, bajo hacia abajo, o sea, le doy salir, ¿sí? Desde mi teclado, desde la pantalla, le doy salir una sola vez ahí, y voy a corregir un poquito el gráfico. Aquí desde la hoja puedo darle correr un poco la opción y ver que ya tengo generado el gráfico, ¿sí? Aquí lo que yo necesitaría es, ven acá está por etiqueta, ¿sí? Por colores está distribuido los valores de las variables, ¿sí? ESAP es azul,
naranjado es red privada, gris es pozo con bomba y amarillo es pozo sin bomba. Lo que me faltaría acá es cambiar el estilo del gráfico circular, ¿sí? Que por lo menos incluya el porcentaje en cada una de las barras, en cada uno de los sectores angulares, ¿sí? Que son las porciones de la torta. Y eso voy a lograr accediendo desde la parte inferior aquí, desde la parte inferior. Como le di clic encima del gráfico, yo tengo las opciones de cambiar la parte gráfica. Tengo la opción de cargar la parte gráfica y darle un poco de estilo. Y el estilo que voy a cambiar es aquí esta barra que están acá con rayas paralelas, esta, ¿sí? Y le voy a cambiar para que me dé los porcentajes, ¿sí? Cualquiera de estos estilos, pero voy a utilizar el primero nomás. Y ahí ya tenemos, ¿sí? SAP 37%, red privada 10%, pozo con bomba 17%, pozo sin bomba 32% y otros en un 4%, ¿sí? No puedo incluir esta escritura de otros 4% encima del gráfico, entonces sacó afuera, ¿sí? También se puede hacer. Y por último, lo que cambiaría es el título del gráfico. Le doy doble clic o doble táctil acá encima de título del gráfico y ya puedo cambiar esto, ¿sí? Ahí puedo correr con esto y borrar lo que sería título gráfico y escribir servicios, cobertura de servicio de agua, cobertura de servicio de agua. ¿Sí? Ahí ya estaría completo mi gráfico de circular. ¿Sí? No sé qué le pasó acá, pero se quedó